Entonces, hoy vamos a hablar, recién en 2 minutitos atrás hablábamos del complemento, y el complemento es, dentro de la inmunidad innata, ¿sí? Son factores, son moléculas solubles, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de los anticuerpos, ¿sí? Vamos a hacer un poco de foco en los anticuerpos. Los anticuerpos también son moléculas solubles, aunque hoy vamos a aprender que son primero los receptores de la membrana de los linfocitos B, y luego son secretados y circulan, ¿sí? Viajan en circulación. Entonces, también los podemos agrupar dentro de las moléculas que son efectoras de la respuesta adaptativa y que son solubles, ¿sí? Por eso es el título de la presentación. Van a ver que en la teórica de complemento que les dejé cargada en la página de la facultad, por si ustedes quieren ahondar un poco más en complemento, el título es Reconocimiento de moléculas efectoras solubles de la inmunidad innata, ¿sí? Bien, los anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son, como les dije recién, proteínas que circulan y que se producen por los linfocitos B en respuesta a antígenos, ¿sí? A esas estructuras extrañas conocidas como antígenos. Los anticuerpos son muy diversos, porque se acuerdan que la característica de la respuesta innata era que podían reconocer patrones, ¿sí? Patrones asociados a microorganismos. Esos patrones eran moléculas más bien proteínas enteras, o manosa, o lipopolisacáridos, ¿sí? En cambio, los linfocitos B y T pueden reconocer a nivel más fino, más molecular, ¿sí? Eso que reconocemos como algo más fino, más molecular, lo podemos llamar antígenos, péptidos antigénicos. De hecho, los linfocitos B pueden reconocer tanto péptidos como hidratos de carbono, y los pueden reconocer en su forma conformacional, ¿sí? Para eso necesitan tener un repertorio de anticuerpos que sean específicos para cada una de esas porciones que puede haber dentro de un antígeno en general o de un microorganismo, digamos, entero, ¿sí? Para decirlo de alguna manera. Entonces, necesito que los anticuerpos tengan la capacidad de reconocer infinidad de estructuras muy diversas, ¿sí? Pequeñas, ¿sí? Escala de pares de aminoácidos, ¿sí? Y muy diversas. Los anticuerpos son sintetizados por los linfocitos B y están unidos a la membrana en la superficie de los linfocitos, actuando como receptores. Pueden reconocer el antígeno estando en la membrana de los linfocitos. Y también se secretan. Una vez que el linfocito reconoce el antígeno, el anticuerpo, o sea, se convierte en una célula plasmática con capacidad de proliferar y empezar a sintetizar un número grande, ¿sí? una mayor concentración de anticuerpos que se van a secretar, que van a viajar en periferia para neutralizar aquellos antígenos que se encuentren iguales a los que acaba de reconocer, ¿sí? Impidiendo que la infección se propague, ¿sí? Y también que el microorganismo pueda colonizar otros lugares del cuerpo. Entonces, ahora volvemos a esa diapositiva. Simplemente, esto lo vamos a volver a ver, pero simplemente este es un anticuerpo, ¿sí? Una inmunoglobulina de membrana, está anclada a la membrana, tiene un dominio más de anclaje a la membrana, ¿sí? Y esta es una inmunoglobulina secretada. Esa información sobre si es una inmunoglobulina que se va a secretar o es una inmunoglobulina de membrana, aparece cuando se genera la proteína, ¿sí? Cuando se sintetiza la proteína. Entonces, el reconocimiento del antígeno por los anticuerpos unidos a la membrana de los linfocitos vírgenes los activa para dar inicio a la respuesta inmunitaria humoral, lo que les decía recién. Los linfocitos van a reconocer el antígeno, se van a activar, se van a diferenciar en células plasmáticas y van a secretar anticuerpos. Esos anticuerpos van a ser específicos para ese antígeno que acaba de reconocer, ¿sí? ¿A dónde se van a hallar esos anticuerpos secretados? En circulación, en el plasma, en las mucosas y
en el tejido intersticial en el líquido intersticial de los tejidos. Vamos a hablar un poco ahora de cómo es la estructura de un anticuerpo, ¿sí? De una inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas o anticuerpos tienen, como vemos acá, y lo vamos a ver en la teórica, están formadas por dos cadenas pesadas, ¿sí? Las cadenas pesadas son estas que están acá, ¿sí? Dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas, una y dos. Cadena liviana, acá dice cadena ligera, pero es lo mismo, cadena pesada, ¿sí? La cadena pesada, obviamente, es más grande, tiene mayor peso molecular, por eso se llama cadena pesada. La cadena liviana es más corta, tiene menor peso molecular. Cada una de esas cadenas, ¿sí?, está formada por aminoácidos. En algunos lugares esos aminoácidos son aminoácidos que contienen azufre y forman puentes disulfuro. Esos puentes disulfuro sirven para unir las cadenas de aminoácidos entre sí, para unirse entre la cadena pesada y la cadena liviana, y para unirse entre la cadena pesada y la otra cadena pesada, ¿sí? Esos puentes disulfuro se pueden cortar con unas enzimas, y a partir de ese corte con enzimas, eso se hace, digamos, ex vivo, fuera en el laboratorio, ¿está bien? No es que sucede en el organismo, pero es importante que sepamos esto porque se han definido dos regiones, ¿sí?, dentro de los anticuerpos que surgen a partir del corte de estas moléculas o de estas proteínas con estas enzimas que les digo, pepsina o papaína, ¿sí? Si los anticuerpos se cortan por aquí, ¿sí?, por aquí y por aquí, se originan tres porciones. Una porción FAB, se conoce con ese nombre, otra porción FAB y una porción FC, ¿sí?, región FC, que tiene solamente las porciones constantes de las cadenas pesadas. Y si en cambio se corta por aquí, ¿sí?, por aquí, se genera una porción FAB 2', que quiere decir que contiene las dos porciones FAB que hablábamos antes, ¿sí?, y una región FC. ¿Por qué hablamos de la región FAB y de la región FC? Porque la región FC, no sé si se acuerdan que la semana pasada vimos que algunas células de la respuesta innata eran capaces de, o sea, tenían receptores, ¿sí?, eran capaces de reconocer inmunoglobulinas, y lo hacían a través de receptores para la región FC. Justamente esta región FC de los anticuerpos es la que les va a servir para unirse a algunas células de la respuesta innata. ¿Para qué? Para complementar, para terminar de realizar la eliminación de los antígenos. Porque los anticuerpos, una vez que están secretados, pueden neutralizar el antígeno, pero necesitan de esta porción para que ese antígeno sea, por ejemplo, incorporado en una célula fagocítica y destruido, o reconocido por el complemento. ¿Se acuerdan que el complemento también podía reconocer complejos antígeno-anticuerpos? Ahora bien, si esta zona es la zona efectora, ¿sí?, de la actividad biológica de los anticuerpos, esta zona, la zona FAB, ¿sí?, esta zona es la zona de unión al antígeno, es la zona por donde va a reconocer el anticuerpo al antígeno, ¿sí? Y acá es importante que nos detengamos en algo que yo no les dije antes, que es que cada una de las cadenas, como son proteínas, tienen un extremo amino terminal y un extremo carboxi terminal, ¿sí? En los extremos amino terminal o cerca de los extremos amino terminal es donde vamos a encontrar las porciones de unión al antígeno y las porciones más variables, ¿sí? La mayor variabilidad que tiene una inmunoglobulina está en esta zona, porque es la zona por donde va a unirse y donde puede reconocer a los antígenos. Y como los antígenos son ilimitados, los microorganismos son muchísimos, y las forman los microorganismos con las estructuras moleculares de la zona para poder ser complementaria a un antígeno y unirse, ¿sí?
la unión entre las cadenas de los anticuerpos, como les dije, eran por fuentes disulfuro, o sea que son uniones covalentes. Si no pasa esto en el laboratorio de que se cortan con enzimas, estos anticuerpos se mantienen esta estructura. En cambio, la unión entre el antígeno y el anticuerpo es una unión reversible. Es una unión que se da por fuerzas de Van der Waals, por fuerzas más débiles del ion, ¿sí? Y establecen algunos conceptos de los que vamos a hablar, o van a hablar ustedes después en el segundo seminario, que tienen que ver con la afinidad, ¿sí? Con la capacidad, con la fuerza de unión del antígeno al anticuerpo. Pero lo importante ahora es que en estas zonas, ¿sí?, existe la mayor variabilidad. Y esto también lo vamos a ver más adelante en la teórica cuando aprendamos cómo se genera esa variabilidad en el repertorio de anticuerpos que tenemos, ¿sí? Entonces, tanto la cadena pesada como la cadena liviana tienen zonas variables, ¿sí? Tienen zonas variables y también tienen zonas constantes, ¿sí? La cadena liviana tiene una zona constante sola. La cadena pesada, en cambio, tiene varias zonas constantes. Va a depender de qué tipo de inmunoglobulina hablemos, cuántas zonas constantes encontramos, ¿sí? Entonces, como les dije recién, la mayoría de las diferencias en la secuencia y la variabilidad entre los anticuerpos se limitan a la región variable. Y ahora vamos a ahondar un poquitito en esa región variable. Adentro de esa región variable existen 3 secuencias cortas, ¿sí? Esas secuencias se llaman segmentos hipervariables, ¿está bien? Esos dominios son los sitios de unión al antígeno, ¿está bien? Como son los sitios de unión al antígeno, se llaman, y se pueden unir al antígeno por complementariedad, ¿sí? Por afinidad, por complementariedad, se llaman regiones determinantes de complementariedad. En inglés, las siglas son CDR, ¿está bien? Y hay 3 de esas regiones hipervariables, CD2 y CDR3. La función, digamos, de unión al antígeno, como dice acá abajo, está fundamentalmente ubicada, localizada, en las regiones hipervariables, tanto de la cadena pesada como de la cadena liviana. ¿Sí? Acá, de vuelta a la estructura del anticuerpo, con esos puentes disulfuro que antes no se veían, pero lo más importante es esto. Dentro de las zonas variables, tanto de la cadena pesada como de la cadena liviana, dentro de las zonas variables, existen 3 regiones de hipervariabilidad, conocidas con el nombre de CDR1, CDR2 y CDR3, ¿sí? Están acá. Estas zonas que hacen un loop y ven la unión al antígeno. ¿Está bien? Ahora vamos a ver qué características tienen las regiones constantes, ¿sí? Las regiones constantes son las porciones esas que vimos, ¿sí? Que constituyen básicamente la porción FC, ¿sí? Las regiones constantes determinan cuál es el tipo de inmunoglobulina de la que yo voy a hablar, ¿sí? Es decir, tienen distintas clases. Tienen diferencias en esa estructura, ¿sí? Diferencias de aminoácidos y de cantidad de aminoácidos. Como ya les adelanté, son la porción que cumple con las funciones efectoras. Como les dije antes, las células que tienen receptores para la porción FC son las células que van a terminar de realizar una determinada acción, ¿sí? En general, van a terminar de eliminar ese microorganismo, ¿sí? Las cadenas pesadas las conocemos con el nombre de cadenas alfa, delta, epsilon, gamma o mu, y eso le da el nombre a las inmunoglobulinas. La cadena pesada alfa termina dando el isotipo o la denominación inmunoglobulina A. La cadena pesada delta a la inmunoglobulina D. Y así sucesivamente, ¿sí? Por eso tenemos inmunoglobulina A, D, E, G y N.
¿está bien? Cada molécula de anticuerpo tiene dos cadenas ligeras, como dijimos, pero no les dije antes que esas cadenas ligeras también tienen un nombre como alfa, beta, gamma o delta para el caso de las cadenas constantes, ¿sí? Las cadenas ligeras se llaman kappa o lambda. Y los anticuerpos pueden tener una de las dos cadenas, ¿sí? Tampoco pueden ser inmunoglobulina G o E, ¿sí? O son G o son E, ¿está bien? ¿Se entiende eso? Y además, o son kappa o son lambda. Eso tiene que ver con los rearreglos, ¿sí? Con la elección de ese receptor, si va a ser una cadena kappa o va a ser una cadena lambda, va a depender de qué pasa en el momento de la maduración del linfocito, si esa cadena, si ese anticuerpo funciona como es esperable, ¿sí? O no. ¿Está bien? Eso no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en la clase de ontogenia, ¿sí? De maduración y de generación de los linfocitos T y B. Pero lo más importante es que el tipo de inmunoglobulina y la especificidad de la inmunoglobulina y cuáles son las cadenas de la inmunoglobulina que va a tener ese linfocito una vez que madure, se definen en los estadios de ontogenia del linfocito. Entonces, como decíamos recién, las porciones constantes pueden ser diferentes, son todas estas acá marcadas en azul, ¿sí? Y lo que está aquí son hidratos de carbono que pueden unirse a las regiones, a los aminoácidos de las regiones constantes. Los hidratos de carbono no se sabe bien cuál es la función que tienen en la molécula de inmunoglobulina, pero se han asociado a permitir o favorecer la unión del complemento, ¿sí? Que también suele unirse a los anticuerpos a través de la porción FC, ¿sí? Y a facilitar la flexibilidad también del anticuerpo, porque los anticuerpos actúan como bisagras, ¿sí? Son de alguna manera moléculas flexibles. Imagínenselas como moléculas flexibles. Tienen que englobar un antígeno que están reconociendo. ¿Está bien? Entonces, la longitud de la cadena pesada, ¿sí? Va a depender de la cantidad de porciones constantes que tenga. Por ejemplo, esta inmunoglobulina G tiene 1, 2 y 3 regiones constantes, ¿sí? Esta es la región variable de la cadena pesada, son las regiones constantes de la cadena pesada. En cambio, la inmunoglobulina M o la inmunoglobulina E tienen 4 regiones constantes, ¿sí? Estas regiones constantes hacen que la inmunoglobulina M o la inmunoglobulina E sean de las inmunoglobulinas más pesadas, ¿sí? Tienen mayor longitud, mayor cantidad de aminoácidos y por eso son un poquito más pesadas. En cambio, la inmunoglobulina G, la D y la A solo tienen 3 porciones constantes. A su vez, esas porciones constantes pueden diferir, ¿sí? Las porciones variables recontradifieren entre un anticuerpo y otro, porque son las porciones que definen la especificidad del antígeno, ¿sí? Las cadenas pesadas, las porciones constantes también pueden diferir en algunas inmunoglobulinas, ¿sí? Puede haber varios idiotipos de cadenas pesadas. No se asusten, simplemente saber que tienen variabilidad y que eso les puede permitir unirse con mayor afinidad a un receptor de una célula NK o de un macrófago y responder mejor frente a un tipo de antígeno o a otro, ¿sí? Entonces, dijimos que había por lo menos 5 clases de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina A, la B, la E, la G y la M, ¿sí? Esas inmunoglobulinas tienen, entonces, por lo menos, ¿sí? Diferente su cadena pesada, ¿sí? Como les dije, pueden tener además más variabilidad dentro de la cadena pesada y ser, por ejemplo, tener regiones constantes alfa 1 o regiones constantes alfa 2. ¿De qué va a depender esto? Del gen, del segmento de gen que se elija, que se reordene en el momento que el linfocito está pasando por su maduración, ¿sí? Está en sus estadios madurativos.
Entonces, la inmunoglobulina A, vamos a tener cadenas alfa 1 o alfa 2. En la inmunoglobulina G hay 4 opciones de cadenas gamma, ¿sí? En las otras inmunoglobulinas hay una sola opción de cadenas pesadas. Vamos a ver que la concentración de inmunoglobulinas en periferia, en el suelo, ¿sí?, es diferente. La inmunoglobulina que mayor concentración tiene es la inmunoglobulina G, mientras que la inmunoglobulina A es la inmunoglobulina que le sigue en concentración. La inmunoglobulina A está muy distribuida, ¿sí?, en todas las membranas mucosas. Es la inmunoglobulina primordial de las mucosas. Ahora vamos a ver muy brevemente las funciones de cada una de las inmunoglobulinas, pero después lo van a profundizar en el seminario que van a tener de antígenos, anticuerpos y cómo es bien, desde el punto de vista físico-químico, esa interacción. La inmunoglobulina A puede encontrarse, sobre todo, en forma de dímero, ¿sí? Es decir, dos anticuerpos unidos por una cadena J por join. Esta es la forma en la que podemos encontrar a la inmunoglobulina A, ¿está bien? En forma de dímero. La inmunoglobulina D se encuentra únicamente en la membrana de los linfocitos B, que salen de la médula ósea y van a encontrar su antígeno. Podríamos decir que es en la membrana de los linfocitos B en un estadio cuasi maduro, ¿sí? Cuasi maduro, porque los linfocitos B salen de la médula ósea antes de reconocer el antígeno y van a reconocer el antígeno y terminar de madurar su inmunoglobulina en el órgano linfoide secundario, ¿sí? Pero la inmunoglobulina D se desconoce, ¿sí?, cuál es su función en cuanto a la eliminación de los antígenos o la neutralización de los antígenos, ¿sí? Más bien es una inmunoglobulina de membrana reconocida y caracterizada en los linfocitos que salen de la médula ósea, ¿sí? Se reconoce entonces como un receptor para el antígeno en los linfocitos B vírgenes. ¿Vírgenes por qué? Porque todavía no vieron el antígeno. La inmunoglobulina E circula en forma de monómero. Habíamos visto que era un poquito más larga que las otras, porque tenía 4 regiones constantes. La inmunoglobulina E es muy importante en la defensa contra los parásitos en mitocondrias, parásitos de vida extracelular, ¿sí? También vamos a encontrar que la inmunoglobulina E tiene un papel muy importante en la hipersensibilidad inmediata. Las reacciones de hipersensibilidad las vamos a ver al final casi de la cursada como patologías o como respuestas exacerbadas de la respuesta inmunitaria. No es una función de la inmunoglobulina E formar parte de o sea, encabezar o desarrollar una hipersensibilidad, ¿sí? Interviene por la presencia de alergenos. Ya lo vamos a ver más adelante. La más importante, su función, digamos, fisiológica, es la defensa contra parásitos de vida extracelular, el virus. La inmunoglobulina G es una de las inmunoglobulinas más importantes porque el espectro de microorganismos que puede reconocer es muy amplio. Entonces, por eso también es una de las inmunoglobulinas de mayor concentración en la sangre, en el suero, ¿sí? La inmunoglobulina G tiene capacidad de reconocer a esos microorganismos y neutralizarlos, opsonizarlos, es decir, marcarlos, ¿sí? Marca a los microorganismos para que sean reconocidos por quiénes. Por ejemplo, por el complemento. ¿Se acuerdan que el complemento también, para que sean reconocidos por células fagocíticas, ¿sí?, a través de los receptores Fc. También activar el complemento, ¿sí? El complemento también es una molécula opsonizadora, por eso me confundí un momento, ¿sí? Pero el complemento también marca microorganismos para que sean reconocidos por células de la respuesta innata. Los anticuerpos pueden activar el complemento porque el complemento puede reconocer esos complejos formados entre el anticuerpo y el antígeno que acaba de reconocer. De manera que tanto el complemento como la porción FC puede estimular la respuesta mediada por células de la inmunidad innata, como vimos la semana pasada. Y la inmunoglobulina M es la primera inmunoglobulina que se secreta, ¿sí? Su concentración no es tan alta como la inmunoglobulina A, pero es la inmunoglobulina de la respuesta primaria, ¿sí? No vamos a confundir acá respuesta primaria y secundaria
con respuesta innata y adaptativa, ¿sí? Estamos siempre hablando ahora de la respuesta adaptativa. La primera respuesta, es decir, la primera vez que el linfocito B reconoce el antígeno, lo ve por primera vez, lo que hace es secretar inmunoglobulina M, ¿sí? Cuando secreta inmunoglobulina M, la inmunoglobulina M se empieza a aglomerar y forma un pentámero. El pentámero, ¿sí?, es esta estructura de 5 inmunoglobulinas M pegadas una al lado de la otra, también unidas por una cadena de unión, ¿sí?, o join, llamada cadena J. Esto hace que la inmunoglobulina M, ¿sí?, pueda viajar en circulación y reconocer muchos antígenos al mismo tiempo. Esto aumenta la valencia, aumenta la afinidad, ¿sí?, aumenta la avidez de esta molécula por los microorganismos, porque todas las otras moléculas tienen dos lugares, ¿sí?, dos sitios de unión al antígeno, este y este. ¿Está bien? Acá, este y este. En el caso de la inmunoglobulina M, tengo 10 sitios de unión al antígeno. Tengo 2 por cada inmunoglobulina y tengo 5 inmunoglobulinas. De manera que si hay un antígeno circulando, esta inmunoglobulina es como un atrapa antígenos muy efectivo, ¿sí? En el caso de la inmunoglobulina A, tiene 4 porque tengo 2 acá y 2 acá. Esto en mucosas también me viene muy bien. La inmunoglobulina M es tan grande que no puede pasar fácilmente a mucosas y tampoco puede pasar fácilmente en el caso de una mujer embarazada, por ejemplo, a el feto, ¿sí? La inmunoglobulina que pasa es la inmunoglobulina G, ya lo vamos a ver, para conferirle protección durante el desarrollo embrionario y en los primeros meses después de que nació ese bebé. Entonces, una pregunta. Sí. Entonces, la inmunoglobulina y M son de secreción y la E y G únicamente de membrana. No, todas se secretan, menos la D. Ah, ahí está. Todas se secretan menos la D. La gran diferencia, en realidad, que no se los dije, pero bueno, lo vamos a ir viendo también en la teórica de activación y de presentación antigénica, y bueno, ya vamos a ver cómo se activan los linfocitos B. Acá hay un tema muy importante, que también lo vamos a ver hoy más adelante. Los linfocitos B salen de la médula ósea con el receptor específico para el antígeno, pero sin haber visto el antígeno nunca. Entonces, siempre salen con inmunoglobulina D y con inmunoglobulina M, ¿sí? La inmunoglobulina D y la inmunoglobulina M son los receptores que tiene el linfocito B virgen, los dos. La inmunoglobulina D no tiene ninguna otra función. La inmunoglobulina M puede, una vez que el linfocito B reconoce el antígeno, secretarse, ¿sí?, en grandes cantidades y tratar de eliminar ese antígeno en la primera vez, ¿sí?, en la primera respuesta que hay, en la primera vez que el linfocito B vea el antígeno, ¿sí? Ahora, ¿cuándo aparecen las otras inmunoglobulinas? La A, la E, la G. La A, la E, la G van a aparecer cuando el linfocito B ve el antígeno por segunda vez, ¿sí? Y el linfocito B ve el antígeno por segunda vez todo en el mismo momento, digamos. No necesita entrar el antígeno una segunda vez, sino que el linfocito B, por eso lo vamos a ver en otra clase, cuando llegue al ganglio va a ir pasando por distintos lugares del ganglio, distintas zonas del ganglio, donde va a ver primero el antígeno y después volver a ver el antígeno una segunda vez. Esa segunda vez que ve el antígeno, la inmunoglobulina M que traía el linfocito B va a switchear, ¿sí? Va a hacer un cambio en el isotipo. El isotipo está dado por las cadenas pesadas. Va a ser un cambio de estructura solamente en las zonas constantes, y se va a transformar eso que era una inmunoglobulina M, se va a deletear esa información y se va a transformar en una inmunoglobulina G o en una inmunoglobulina A o una inmunoglobulina E. ¿De qué va? A partir de un switch de inmunoglobulina
M, ¿está bien? No las quiero confundir ahora con eso, porque es un proceso que también, digamos, es importante en la segunda etapa. Todavía no aprendimos cómo se genera el repertorio de inmunoglobulinas en una primera etapa y sin presencia del antígeno, y eso es lo que quiero que veamos hoy. Lo que pasa es que, bueno, les estaba contando cuáles eran las funciones, ¿sí? Todas las inmunoglobulinas se secretan. La primera que se secreta, perdón, menos la D, la primera que se secreta es la M. Si el antígeno, además, ¿sí?, es visto de vuelta, cosa que ocurre dentro del ganglio por el linfocito B, esa inmunoglobulina M va a cambiar de isotipo. Se va a llamar G, A o E, ¿sí? La inmunoglobulina M puede seguir formándose si el antígeno no es un antígeno proteico. Lo vamos a ver en la clase de activación de linfocitos, ¿sí? Si el antígeno es un hidrato de carbono o es una molécula que contiene estructuras lineales unidas una a través de la otra, de hidratos de carbono o de polisacáridos, ¿sí?, el linfocito B no puede hacer el switch de los anticuerpos y siempre va a secretar inmunoglobulina M. ¿Sí? Eso es importante porque ese linfocito no adquiere memoria, pero lo vamos a ver después. Entonces, rápidamente, la inmunoglobulina G, yo les dije que podía tener su cadena constante, ¿sí? Podía tener 4 sitios, 3 sitios, 1, 2, 3, ¿sí? Pero podía ser distinta, podía haber variabilidad en su cadena constante, porque en los genes hay información para 4 tipos de cadenas constantes, ¿sí? Y aquí están los tipos de inmunoglobulina G, ¿sí?, que se pueden generar: inmunoglobulina G1, inmunoglobulina G2, inmunoglobulina G3, inmunoglobulina G4, ¿sí? La diferencia fundamentalmente es en los aminoácidos que están conformados por estas proteínas, por estas cadenas, de manera de que se forman más o menos puentes de sulfuro. Y esto sirve, ¿sí?, o está en relación con si fija complemento, si puede unirse a los receptores FC de algunas células o de otras células. Fíjense, la activación de complemento es más fácil para la inmunoglobulina G, ¿sí?, que tiene espacio, por decirlo de alguna manera, para la inmunoglobulina G3, que para la 1 o para la 2. ¿Está bien? Estas inmunoglobulinas, como se pueden unir a los receptores FC, también desencadenan algo que vimos la semana pasada, hablando de los linfocitos NK, pero también otras células que lo pueden hacer, y es la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Cualquier célula de la respuesta innata con receptor a porción FC, cuando se encuentra con un anticuerpo unido a un antígeno y lo reconoce por esta zona, ¿sí?, desencadena sus funciones, ¿sí? En el caso de los NK o de los eosinófilos o de los macrófagos, pueden degranular, eliminar sustancias que son tóxicas para ese microorganismo que está opsonizado por el anticuerpo y eliminarlo. Por ejemplo, granzimas, perforinas, ¿sí? Entonces, los anticuerpos la inmunoglobulina G son las más abundantes. Tienen 4 tipos de cadenas constantes distintas. Opsonizan, activan el complemento, pueden generar fenómenos de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y pueden traspasar la placenta. Por lo tanto, pueden mediar la inmunidad por IgG materna, ¿sí? La semana pasada, en la última diapositiva, vimos que la inmunidad natural podía ser pasiva o activa. La inmunidad natural activa es cuando un microorganismo nos coloniza y nos enfermamos, tenemos una infección por un microorganismo. El sistema inmune se pone atento y empieza a desencadenar la respuesta inmunitaria, como la estamos estudiando ahora, ¿sí?, por la presencia de un microorganismo patógeno. La inmunidad natural pasiva es el traspaso de inmunidad, en este caso de inmunoglobulinas, de anticuerpos, por la madre, al feto, al bebé en desarrollo, a través de la IgG en placenta o de la IgA una vez que ese bebé nace y la madre le da de mamar, ¿sí?, a través de la lactancia, le transfiere inmunoglobulina a ese bebé. Ahora, esa inmunidad pasiva, ¿sí?, natural porque la generó nuestro propio cuerpo, ¿sí?,
No confiere memoria, solamente confiere protección a un plazo determinado, ¿sí? A un plazo intermedio, corto o mediano, ¿sí? Ese nuevo ser tiene que generar su propio sistema inmunitario, ¿no? Pero mientras tanto, mientras se desarrolla, tiene la inmunidad conferida por la madre el tiempo que dure la lactancia o el tiempo que dure el embarazo. La ozonización ya lo vimos, ya lo charlamos varias veces. Es simplemente la marcación de una bacteria celular por los anticuerpos que lo reconocen. ¿Por qué porción lo está reconociendo? Por la porción FAB, por las regiones hipervariables de las cadenas pesadas y livianas, ¿sí? Y por la porción FC son reconocidos, por ejemplo, por un macrófago que tiene sus receptores y, por ejemplo, internalizados, ¿sí? Este es uno de los medios para eliminar microorganismos, ¿sí? Este macrófago luego va a ingerir y lo va a digerir en el lisosoma, ¿se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada. Pero otra opción puede ser esto que hablábamos también en la clase pasada, de la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Se reconoce el antígeno y la célula de granula, ¿sí? Saca, exocita contenido que es tóxico para esa célula target, para esa bacteria marcada por los anticuerpos. Por ejemplo, la IgE media la citotoxicidad mediada por anticuerpos porque los eosinófilos tienen receptores para la porción FC de la IgE. En cambio, los macrófagos, los neutrófilos y las células NK tienen receptores para la porción FC de las IgG. Ya conversamos un poquito de esto. La inmunoglobulina G, ¿sí? Es la inmunoglobulina que la madre le transfiere a través de la placenta a su bebé durante todo el periodo del embarazo. En el nacimiento, la concentración de inmunoglobulina G materna disminuye, pero el propio bebé está produciendo su inmunoglobulina y tiene inmunoglobulina A de su mamá y un poco de inmunoglobulina M propia, ¿sí? La inmunoglobulina A, como les dije, era importantísima en las membranas mucosas, ¿sí? Para poder tener esta estructura dimérica, ¿sí? En el lumen de las células epiteliales, de los intestinos, por ejemplo, del tracto gastrointestinal o del tracto respiratorio. ¿Se acuerdan que la semana pasada veíamos las barreras? Los epitelios eran muy importantes y en los epitelios había inmunoglobulina A, ¿sí? En las células epiteliales, la inmunoglobulina A, que es incorporada a través de una vesícula, recibe, ¿sí? Digamos, se une a esta cadena y puede pasar un dímer a la luz del intestino, por ejemplo, o a la luz de las mucosas de los tractos gastrointestinal o bronquial o genitourinario, ¿sí? Para poder ingresar, las células tienen un receptor, ¿sí? De inmunoglobulina, las células epiteliales, y por eso pueden ingresar y sale con este receptor entre las dos inmunoglobulinas. La inmunoglobulina M, como les dije, en suero se presenta como un pentámero. ¿Sí? Tiene 10 sitios de unión, 2, 4, 6, 8, 10, ¿sí? Es una valencia teórica. ¿Por qué? Porque esta es la posibilidad de unión que tiene. Después, si los antígenos son muy grandes, quizás por impedimento todos los antígenos, ¿sí? Pero puede unir más antígenos. En el neonato, como les mostré recién en esa curvita, y también es la primera inmunoglobulina que se secreta en la respuesta primaria. La respuesta primaria
es la primera vez que el linfocito B ve al antígeno. También tiene esas cadenas joint para poder unirse entre sí. 2 minutos de respuesta primaria y respuesta secundaria. En un primer encuentro entre el linfocito B y el antígeno, lo primero que se va a secretar es inmunoglobulina M, ¿sí? Con una cantidad de inmunoglobulina G menor. ¿Por qué se secreta también inmunoglobulina G? Se secreta inmunoglobulina G porque yo les dije que el linfocito B ve el antígeno una primera vez y una segunda vez siempre en el ganglio, ¿sí? La primera vez que entra el antígeno, ¿está bien? Ahora, la segunda vez que entra el antígeno, no la segunda vez que lo ven, sino la segunda vez que entra el antígeno, el linfocito B ya lo vio 2 veces. Eso ocurre en el ganglio, ¿sí? Cuando primero lo ve, secreta inmunoglobulina M. Y cuando lo ve un poquito más adentro del ganglio, en el folículo, en el centro germinal, ¿sí? Empieza a secretar la inmunoglobulina de interés. Y en general, en su mayoría, es inmunoglobulina G, por eso es la más abundante en el suelo, ¿está bien? Porque puede reconocer un amplio espectro de microorganismos. Entonces, esta es una primera entrada, una respuesta donde el total de inmunoglobulinas que voy a encontrar con abundancia de inmunoglobulina M, ¿sí? Es de un orden determinado, pero podemos decir medio bajo, ¿sí? Esa concentración de anticuerpos en el suelo. La segunda vez que entra el antígeno, el linfocito B ya pasó por este proceso. Entonces, la secreción de inmunoglobulina M va a ser muy poca, ¿sí? Y la secreción de inmunoglobulina G va a ser muy alta y muy rápida. Esto ocurre porque el linfocito B recuerda ese antígeno, ¿sí? El proceso de activación es más rápido, ¿no? Porque el linfocito tiene memoria, ¿sí? Habíamos hablado la semana pasada, cuando hablamos de respuesta adaptativa, que tenía 2 características muy importantes. Una especificidad que es ilimitada y memoria, la capacidad de recordar y responder más rápidamente una vez que vuelve a ver el mismo tipo de antígeno, ¿sí? Entonces, en una segunda alta, y la inmunoglobulina que predomina es la inmunoglobulina G. También era una inmunoglobulina que se presentaba como monómero, pero en realidad no aparece en secreción, sino que aparece como una inmunoglobulina de membrana en los linfocitos B que son vírgenes, que todavía no vieron el antígeno. No tiene una función conocida, ¿sí? Pero sí es diferente en cuál es la zona constante, ¿sí? De su cadena pesada, y por eso no es ni mu, ni alfa, ni epsilon, ni gamma, ¿sí? Sino que tiene una cadena pesada diferente, y por eso que proviene de un segmento génico diferente, y por eso es una inmunoglobulina distinta. La inmunoglobulina E es la menos abundante, tiene un dominio constante adicional, igual que la M, ¿sí? Tiene 4 dominios constantes, ¿sí? Y, como les dije, participa en la protección frente a patógenos grandes, como los parásitos, y son reacciones fisiopatológicas, ¿sí? Son reacciones que vamos a conocer más adelante. La inmunoglobulina E también provoca la degranulación de los mastocitos, ¿sí? Los mastocitos tienen gránulos con contenido que cumple funciones en general vasodilatadoras, como la histamina y las prostaglandinas, y esto es lo que sucede dentro de una reacción alérgica. Lo vamos a ver bien en detalle cuando estudiemos las hipersensibilidades. Pero para saber dónde interviene o cuál es la actividad biológica de la inmunoglobulina. Muy bien. ¿Cómo se forman entonces estas inmunoglobulinas? ¿Y cómo es el repertorio? ¿Cómo hago para que las inmunoglobulinas tengan en esa porción variable esa variabilidad que yo necesito? Primero vamos como estábamos yendo de atrás en realidad estábamos yendo como desde dónde cumplen su función y qué funciones tienen las inmunoglobulinas. Ahora vamos a ir como a mirar un poco la célula, el linfocito B, ¿sí? Que la va a producir, y vamos a pensar cómo es, o vamos a ver cómo es esa síntesis y ese ensamblaje de las inmunoglobulinas.
Las inmunoglobulinas se van a sintetizar en los ribosomas, ¿sí? Que están unidos a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Ahora vamos a ir para atrás todavía, más atrás todavía, a lo largo de la clase, y vamos a ir a ver cómo es que tengo esa información para sintetizar esas inmunoglobulinas en los ribosomas. Pero ahora estamos como en el citoplasma de las proteínas, de las células, perdón. Entonces tengo la inmunoglobulina sintetizada en los ribosomas, ¿sí? Va a pasar al retículo endoplasmático liso y se van a en el glicosilar, ¿sí? Las cadenas pesadas. ¿Se acuerdan que habíamos visto que las cadenas pesadas podían tener residuos de hidratos de carbono, ¿sí? Las cadenas pesadas se van a unir a las cadenas ligeras, se sintetizan de manera separada porque tienen información genética diferente, ¿sí? Traen distinta información. Se tienen que ensamblar y eso está regulado por chaperonas, ¿sí? Las chaperonas son proteínas que unen, ¿sí? Que acompañan, que pliegan, muchas veces cumplen esa función, ¿sí? En este caso, algunas se llaman calnexina o una proteína que liga estas cadenas que se llama VIP, ¿sí? Que liga los péptidos de inmunoglobulina recién sintetizados, ¿sí? Esto hace que la inmunoglobulina recién sintetizada no se degrade, ¿sí? Sino que siga su camino. Para eso vamos a ver, cuando vayamos hasta los genes, que cuando las inmunoglobulinas se reordenan y se empiezan a transcribir, tienen una cadena, una porción que se llama cadena líder, que es la que hace, la que se mantiene hasta el final para evitar justamente que una vez que se empiece a sintetizar, ¿sí? Sea degradada. Bueno, la asociación de las cadenas pesadas y ligeras, ¿se acuerdan? Era a través de enlaces bisulfuros, ¿sí? También ocurre en el retículo endoplasmático liso. Las inmunoglobulinas se van a ir liberando de las chaperonas una vez que están unidas en la cadena lineal y se van a ir al complejo de Golgi. En el complejo de Golgi, los hidratos de carbono que tienen se pueden modificar de acuerdo a si yo quiero que sea una inmunoglobulina de membrana o una inmunoglobulina que se secrete, ¿sí? Por ejemplo, y se van a ir dirigiendo hacia la membrana plasmática en vesículas, ¿sí? Los que son receptores se van a quedar en la membrana, los que son anticuerpos que se van a secretar, se van a transportar al exterior de la célula. ¿De qué va a depender eso? Del momento de la respuesta inmunitaria en la que yo me encuentre, ¿sí? Si estoy hablando de un linfocito que está en un periodo de formalmente, voy a salir de médula ósea con la inmunoglobulina en la membrana. Si estoy hablando de un linfocito que ya rearregló su inmunoglobulina, que ya tiene un receptor de membrana y fue al ganglio y encontró el antígeno, entonces necesito producir esa misma inmunoglobulina en gran cantidad. Entonces ahí pongo en juego de vuelta la transcriptomar mis inmunoglobulinas y necesito secretarlas, por lo tanto las voy a exportar a través de vesículas. Este sería más o menos el camino, ¿sí? De lo que estábamos hablando recién. Las cadenas, la cadena líder, esa cadena que hace que la proteína, la inmunoglobulina no se degrade, ¿sí? Se va a unir a través de chaperonas con las cadenas pesadas que se van armando, ¿sí? Muy rudimentario este dibujo, pero para que se imaginen, una cadena pesada, una cadena liviana, acá están las dos unidas, ¿sí? Salen del retículo endoplasmático y pasan por el aparato de Golgi donde son modificados sus glúcidos, ¿sí? Y salen en vesículas secretorias hacia la membrana, ¿sí? En este caso, bueno, son inmunoglobulinas secretadas, van a salir, ¿sí? Y si no, se van a quedar ancladas en la membrana. Tienen secuencias guía que definen hacia dónde van esas inmunoglobulinas. Todo esto pasa, como les dije, ¿sí? En el proceso madurativo de los linfocitos B. ¿Está bien? El linfocito B, que madura en la médula ósea, a medida que va madurando, va cambiando, ¿sí? La expresión de los genes de las inmunoglobulinas. Al final, ¿sí? Al final, cuando el linfocito B deja de ser un linfocito inmaduro, ¿sí?
sale de la médula ósea maduro pero virgen, con una inmunoglobulina D y una inmunoglobulina M, ¿sí? Esto se genera tanto cadenas D pesadas como cadenas M pesadas. Entonces el linfocito sale a circulación con ambos receptores, ¿sí? Con IgM e IgB de membrana. Una vez que el linfocito reconoce, ocurre una serie de pasos que los vamos a ver más adelante. Pero en definitiva convierte en una célula secretora de anticuerpos, ¿sí? En este caso está la misma inmunoglobulina, ¿sí? Pero que le puede pasar que puede haber un cambio de isotipo, y eso pasa en presencia de anticuerpos, ¿sí? Esta célula secretora de anticuerpos tiene una secreción elevada y una reducción, ¿sí? Acá está como exageradamente no hay ningún anticuerpo en la membrana porque está toda la célula encargada de secretar esos anticuerpos. Acá ven un núcleo muy activo con la cromatina, bueno, esta cromatina parece condensada, pero activa, por decirlo de alguna manera, y su citoplasma también muy activo, con vesículas y el aparato de Golgi, como veíamos, para poder secretar esos anticuerpos que se necesitan en ese momento, ¿sí? Todo lo que pasa mientras el linfocito va madurando, lo vamos a ver en otra clase. Ahora, ¿cómo hacemos para expresar esas inmunoglobulinas con diferente especificidad? Y ahora vamos a ver un poco este proceso, ¿sí? Los genes que se producen que tiene el linfocito B, ¿sí? Se pueden reordenar, ¿sí? Este proceso se conoce como recombinación somática. Lo que dice la diapositiva yo se los dejo para que ustedes después lo lean tranquilos, ¿sí? Yo necesito reordenar, recombinar los genes de los linfocitos B, los genes que contienen la información para las inmunoglobulinas, obviamente, para que este linfocito se pueda desarrollar como un linfocito. ¿Hay algún problema mientras esos genes se van reordenando y eventualmente no se forma una inmunoglobulina correcta? Ese linfocito no puede salir a circulación, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver cuando veamos ontogenia. Cuando el evento es un evento, cuando los eventos son eventos que pueden avanzar, el linfocito va a seguir su camino. Si el evento es un evento que, por ejemplo, o porque no puede reconocer con una determinada complementariedad, pues el linfocito va a entrar en apoptosis, ¿sí? Lo importante, en lo que nos vamos a centrar ahora, es que en los linfocitos B hay una porción de genes, que son un grupo de genes en realidad, que tienen información para las porciones variables y constantes de las cadenas pesadas y livianas de las inmunoglobulinas. Y que esa información se puede reordenar, se puede recombinar para que sea distinta en un linfocito respecto de otro, ¿sí? Ese proceso de reordenamiento entonces puede generar un gran número de exones que van a codificar estas regiones variables. Dijimos que la variabilidad y la posibilidad de reconocer el antígeno estaba dado en las regiones variables y sobre todo hipervariables, tanto de la cadena liviana como de la cadena pesada, ¿sí? Este reordenamiento es aleatorio, ¿sí? En cualquier linfocito en desarrollo se selecciona en forma aleatoria cuál es el segmento génico que va a formar parte de la región variable, ¿sí? Ya dijimos varias veces que este reordenamiento no depende de la presencia de los antígenos. Se generan los receptores con esta diversidad antes del encuentro con los antígenos. El primer gen que se reordena completamente es el de la cadena pesada y luego se reordena el de la cadena liviana, ¿sí? Ahora bien, vamos a poner la lupa en esos genes que codifican para las inmunoglobulinas. Los genes que codifican para las inmunoglobulinas, sobre todo vamos a hablar de las regiones variables, ¿sí? Tanto de la cadena pesada como de la cadena liviana, tienen distintos segmentos. Esos segmentos tienen distintos nombres, ¿sí?
Los nombres vienen de nombres que se le han puesto a los segmentos, que son región variable, región de diversidad y región de unión, ¿sí? Variable, diversidad y unión, joint en inglés, vamos a decir regiones C, D y J, ¿sí? Es lo mismo. En definitiva, lo que definen es que son todos segmentos diferentes que se van a recombinar para dar origen a la inmunoglobulina específica que yo necesito, ¿sí? ¿Cómo se genera un exón que tiene la información para esa inmunoglobulina? Se genera fusionando un segmento génico específico B con otros segmentos, ¿sí? O segmento D o segmento J, ya vamos a ver en qué caso es segmento BD o en qué caso es segmento DJ o en qué caso es segmento DDJ, ¿sí? Pero lo importante es que en una lectura 5', 3', ¿sí? Del mismo cromosoma, yo puedo seleccionar un segmento B y recombinarlo, acercarlo, fusionarlo con un segmento que está un poquito más alejado, ¿sí? No tanto como los que codifican para las cadenas, para las porciones constantes, ¿sí? Ahora estamos hablando de las porciones variables. Esos segmentos génicos están más alejados. Los segmentos génicos, estos DDJ para las cadenas, para las porciones variables, ¿sí? Están bastante cerca, digamos, unos entre otros. Entonces yo puedo fusionar un segmento con otro, ¿sí? Y formar un exón que va a tener la información para codificar a la proteína que me interesa o a la inmunoglobulina que me interesa con la especificidad que me interesa, ¿sí? Este proceso de recombinación o de reordenamiento de las inmunoglobulinas se llama recombinación BDJ, ¿sí? Recombinación BDJ. Lo podemos pensar desde el punto de vista de una copia de gen, pero en realidad yo tengo muchas copias de genes dentro de los linfocitos B. Por lo tanto, esa variabilidad aumenta. Quiere decir que tengo muchas posibilidades de B, de D y de J, ¿sí? Muchas opciones de B, de D y de J. Y les pongo otra dificultad más. Además, tengo el alelo paterno y tengo el alelo materno. Se va a expresar uno de los dos, ¿sí? Pero puedo elegir, o se puede dar dentro del alelo paterno o dentro del alelo materno, ¿está bien? ¿Cuál de los alelos se elige? ¿Sí? Y el otro queda excluido, eso se llama exclusión alélica, se lo vamos a ver en la clase de ontología, ¿sí? Pero ahora tratemos de simplificar este proceso. Entonces, tengo segmentos génicos para las porciones variables o las regiones variables, tanto de la cadena liviana como de la cadena pesada. Esos segmentos génicos se llaman B, D y J. Y se van a fusionar entre sí, ¿sí? Por un proceso que se llama recombinación BDJ. Esa recombinación BDJ la llevan adelante unas enzimas que se llaman recombinasas. Recombinasas RAC1 y RAC2, que tienen capacidad de función endonucleasa. Pueden cortar segmentos y unirlos, ¿sí? No se van a encargar de la unión, pero se van a encargar de fusionar un segmento con otro. Entonces, ¿cómo es la organización de los segmentos de los genes que forman parte tanto de la cadena? En las cadenas livianas, kappa o lambda, dijimos que podía haber de dos tipos, pero cada inmunoglobulina tiene un solo tipo, ¿sí? Vamos a encontrar esta secuencia génica que está aquí con el nombre de L es la secuencia líder. Les hablé de la secuencia líder cuando hablábamos de cómo van saliendo de los ribosomas la proteína naciente, ¿sí? Y cómo se evita que sea degradada por esta secuencia líder. Entonces, tenemos regiones dentro de los genes que se llaman B o J. B o J, ¿sí? Acá justo les dije que estaban alejadas, pero justo para la cadena lambda los segmentos J pueden estar metidos entre los segmentos que codifican para las cadenas, para las porciones constantes, ¿sí? Porciones constantes. Ahora nos olvidamos un poquito de las porciones constantes. Vamos con las porciones variables. Las porciones que van a formar parte luego cuando esto se transcriba, se traduzca a una proteína, van a ser los aminoácidos de unión a la nitrogen. ¿Está bien? Entonces,
B o J para las cadenas livianas, ¿sí? Acá tengo 1, 2, 3, 4 tipos de segmentos, dije mal, 1, 2, 3, hay hasta 40, ¿sí? Hasta 40 opciones de segmentos B. Y en la cadena lambda hasta 30 opciones. No están puestos los 30, ¿sí? Está puesto 1, 2, y entre paréntesis las 30 posibilidades. Y acá 3 y 40 posibilidades de fragmentos J. Si no, esto sería una cosa muy grande, ¿sí? Los fragmentos B. Los fragmentos J, ¿sí? Que son otros segmentos génicos, ¿sí? Que forman parte de la zona variable, tanto de la cadena liviana como de la cadena pesada, ¿sí? Pueden ser 1, 2 o 4 en la cadena lambda, o pueden ser de 1 a 5 en la cadena kappa, ¿sí? Para la porción variable de la cadena pesada, como la cadena pesada es una cadena más larga, es una cadena más grande, de mayor peso molecular, por eso es pesada, se suma, ¿sí? Este nuevo segmento, que es este segmento D, ¿sí? Este segmento D de diversidad, que tiene 25 opciones, ¿sí? De segmentos distintos. Entonces, para las cadenas pesadas, es decir, para las porciones variables de las cadenas pesadas, vamos a tener segmentos B, D y J. Por eso se llama recombinación B de J. ¿Está bien? Esta es la organización que encontramos en la línea germinal, ¿sí? Hacemos loci, hablamos de lugares en los genes, ¿sí? Lugares en los genes, en el cromosoma 22, tengo, por ejemplo, todos estos segmentos génicos para la cadena de la ¿sí? Ahora, todos estos segmentos se pueden recombinar entre sí. ¿Se van a recombinar todos en la misma inmunoglobulina? No, en una inmunoglobulina se va a recombinar un segmento variable con un segmento D y con un segmento J, ¿sí? Entonces, habíamos visto que tengo en la cadena kappa 40 posibilidades de segmentos variables, ¿sí? Y en la cadena lambda 30 posibilidades. A su vez en la cadena pesada, porque esta es la zona variable de la cadena ligera, pero también tengo una zona variable en la cadena pesada. Tengo 40 posibilidades de segmentos B. También tengo 25 posibilidades de segmentos D en la cadena pesada. Y tengo 6 posibilidades de segmento J, 4 en la lambda, 5 en la kappa. Entonces, supongamos que tengo una inmunoglobulina que tiene que su cadena pesada es mu y su cadena liviana es kappa, ¿sí? Entonces, tengo 40 posibilidades para combinar con 5 posibilidades y 40 posibilidades para combinar con 6 posibilidades y 25 posibilidades. Si yo empiezo a hacer esas cuentas, ¿sí? Si empiezo a hacer esas cuentas, me da un número combinatorio muy alto. ¿Está bien? Eso por cada tipo de cadena. Ahora, si empiezo a sumar la cadena pesada con la cadena liviana, me da alrededor de 2,5 millones, ¿sí? De posibilidades de recombinaciones. 2,5 millones de inmunoglobulinas distintas, ¿está bien? Porque van a tener uno solo de estos segmentos, ¿sí? Uno solo. Miren, acá hay una información distinta. Este libro dice que son 40 las cadenas pesadas y este libro dice que son en la cadena, perdón, las regiones variables. La región B en la cadena pesada dice que son 51, bueno, no importa, son más. En definitiva, a lo que vamos es que yo puedo tener 2,5 millones o más de inmunoglobulinas distintas, ¿está bien? Pero no solamente se queda aquí esto, porque hay otro componente que también le da variabilidad a las inmunoglobulinas, que es que una vez, ahora lo vamos a ver en el esquema de cómo se lleva adelante esta recombinación, ¿sí? Una vez que se recombinan, que las recombinasas reconocen determinados segmentos dentro de estos fragmentos génicos, ¿sí? Y unen una porción B con una porción J, o una porción B con una porción D, y después con una porción J, para el caso de la cadena pesada, ¿sí? Después tiene que venir una enzima a unir esos segmentos. Y esas uniones, ¿sí? No son uniones que se dan de manera, digamos, correcta, ¿sí? Las enzimas se pueden equivocar cuando meten
nucleótidos para unir el DNA. Eso genera, además, una nueva variabilidad. Es decir, que cuando yo tengo que unir esos dos exones para formar un segmento génico nuevo, ¿sí? Con la información que después se va a transcribir, se va a traducir, perdón, a RNA, ¿sí? Necesito que haya una enzima que incorpore nucleótidos para unir ese segmento que se acaba de cortar. ¿Por qué? Porque la recombinasa tiene un segmento B acá, un segmento D acá y un segmento J acá, ¿sí? Entonces, hace un loop y une, y todo lo demás se cinde, ¿sí? Se corta. Hace otro loop y une, y todo lo demás se corta. Entonces, cuando une, necesita nucleótidos para meter entre esos dos segmentos que tiene que unir. Ahí, una enzima que se llama ligasa, ¿sí? Se puede equivocar. Y si se equivoca, en realidad, lo que genera es mayor diversidad, ¿está bien? Se equivoca quiere decir, puede poner segmentos, hay dos tipos de enzimas que ponen que ponen nucleótidos, ¿sí? En dos formas distintas. Bueno, ¿dónde está lo de los segmentos? Acá. Ahora volvemos para atrás. Pero lo que les estaba contando es que se pueden rellenar, ¿sí? Esos sitios de unión con nucleótidos complementarios, ¿sí? Y se pueden llenar de dos maneras, con secuencias, con nucleótidos P, que forman secuencias palindrómicas, o nucleótidos N, que son nucleótidos que se añaden por una enzima que se llama TDT, que se expresa de forma espontánea durante este proceso y que va metiendo nucleótidos a los extremos de una sola cadena, ¿sí? Entonces, eso también genera, ¿sí? una nueva diversidad, ¿está bien? Les digo esto, ahora volvemos para atrás, se los decía, porque no solamente tengo 2,5 millones o 2.600.000, 400 posibilidades de inmunoglobulinas, sino que tengo más, ¿sí? Muchas más, porque hay otras formas de meterle diversidad a esta generación de inmunoglobulinas. Por ejemplo, cuando se unen esos segmentos a través de secuencias palindrómicas o de la incorporación de nucleótidos al azar por esta enzima TDT. Obvio que no es al azar, no es con complementariedad. Pero al final yo voy a tener información para transcribir a RNA, ¿sí? Que va a estar formada no solo por la información que tenía en los genes, sino por el proceso de reordenamiento, ¿sí? Entonces, las células B expresan los isotopos de las cadenas MU y delta, ¿sí? Eso se logra por medio del corte y el empalme alternativo del RNA mensajero y lleva a la expresión de las inmunoglobulinas N y D, ¿sí? La expresión de los otros isotipos ocurre en una etapa posterior donde hay reordenamientos que se llaman cambio de clase. Eso logra diversidad, ¿sí? Entonces, en presencia del antígeno y con aumento de afinidad, hay un nuevo reordenamiento del ADN que también lleva a mayor diversidad en las inmunoglobulinas, ¿sí? Los reordenamientos del ADN son guiados por secuencias no codificantes conservadas, que se encuentran junto a los puntos en los que tiene lugar la recombinación, ¿sí? Entonces, esas secuencias que se llaman, que se conocen con el nombre de secuencias RSS, ¿sí? Que son conjuntos de 7 nucleótidos o 9 nucleótidos, ¿sí? Heptámeros o nonámeros, se conocen con ese nombre, son las secuencias señal donde las recombinasas se van a parar para poder hacer la escinsión y la unión de los segmentos que me interesa a mí reordenar, ¿sí? ¿Cómo es el mecanismo molecular del reordenamiento, entonces, de la región variable en la recombinación BDJ? Los dos segmentos de secuencia señal, ¿sí? De reconocimiento, se juntan por interacciones entre proteínas que reconocen de modo específico la longitud del espaciador, ¿sí? Las RAC1 y RAC2 reconocen esos heptámeros y esos monómeros, ¿sí? La molécula de ADN se va a romper en dos lugares, ¿sí? Donde tengo la secuencia B y donde tengo la secuencia J, o donde tengo la secuencia B, D y J, ¿sí?
y se vuelve a unir en una configuración diferente. Los extremos de las secuencias señal se unen con precisión, ¿sí? Para formar la unión de la señal. Arman como si fuera una especie de nudo. Los segmentos, cuando están en la orientación directa, ¿sí? La articulación de la señal es una pieza circular de DNA extracromosómico que se pierde en el genoma cuando la célula se divide. Es decir, cuando la célula, cuando la recombinasa ya rompió y unió los dos extremos que a mí me interesan, ¿sí? Ese loop que queda, esa pieza circular de DNA que queda, que tienen otros segmentos B, D o J que no van a recombinar en ese linfocito, ¿sí? Queda como un DNA extracromosómico y se pierde cuando la célula se divide, ¿sí? Los segmentos B y J que permanecen en el cromosoma se tienen que unir, ¿sí? El empalme de esta unión es impreciso. Eso es lo que les decía cuando viene una enzima ligasa, ¿sí? Y une de manera imprecisa las dos regiones que se acaban de romper y unir, ¿está bien? Eso genera una variabilidad adicional en la secuencia de la región variable, ¿está bien? Estos son los nombres de las enzimas que forman parte, pero ya se las mencioné, ¿sí? De todo este proceso. De vuelta, esto está escrito así para que ustedes lo estudien directamente desde acá, ¿está bien? Los componentes de los linfocitos, o sea, las enzimas encargadas de llevar adelante esta recombinación, se llaman RAC1 y RAC2, ¿sí? Solamente se expresan cuando el linfocito está en desarrollo, durante su ontogenia, ¿sí? Y son las que llevan adelante la recombinación B de J. Las otras proteínas, ¿sí? Que van a formar parte de la segunda parte, es decir, las proteínas que van a ligar y las proteínas que van a ir uniendo nucleótidos, ¿sí? Son proteínas que forman parte de manera ubicua, que están en todas las células y que forman parte del proceso de en la división celular, cuando, digamos, forman parte del proceso el proceso normal de división del DNA, ¿sí? Eso quiero decir. Salvo RAC1 y RAC2, que son enzimas recombinasas, y esto no sucede en todas las células, ¿sí? La recombinación somática solamente ocurre en los linfocitos B y en los linfocitos T, porque este proceso también lo vamos a ver para el TCR, que es el receptor de linfocitos T. En definitiva, las otras proteínas que forman parte del proceso de reordenamiento son ubicuas, ¿sí? Siempre participan si el ADN tiene roturas de doble cadena en cualquier célula, eso es lo que quiero decir, ¿sí? Entonces son distintas proteínas, hay una proteína dependiente de DNA, una proteína dependiente de DNA, artemisa, que también tiene actividad nucleasa, también puede romper, ¿sí? Y la desoxinucleotidetransferasa terminal, con esa enzima TDT que les decía antes, que puede añadir nucleótidos al azar a los extremos de una de las dos cadenas individuales, ¿sí? Al final, los extremos del ADN se unen por la ligasa, ¿sí? Que forma un complejo de reparación. Eso también está en todas las células. Entonces, ¿cuáles son las secuencias de los acontecimientos para la recombinación? ¿Sí? Yo necesito que haya unión, ¿sí? De estos, reconocimiento de estos segmentos SR, ¿se acuerdan? Segmentos señal, heptámeros o mononámeros, ¿sí? 7 o 9 bases nucleotídicas, que son las que están por delante de las secuencias, ¿sí? Que a mí me interesa recombinar. ¿Sí? B o J, ¿sí? Estos 7 o 9, ¿sí? Son estas secuencias señal. Estas secuencias señal son reconocidas entonces por las recombinasas que van a poder cortar y van a unir, ¿sí? Las secuencias que me interesan, B con J. Cualquiera de las 40 B que habíamos visto que existían, ¿sí? Cualquiera de las 4 o 5, dependiendo de cuál es la cadena de la que yo esté hablando, ¿sí? J, ¿está bien? Una de esas. Por eso, si recombino otra, o si recombino la misma B con distinta J, ya estoy teniendo otra variabilidad distinta, ¿bien? Aquí RAC1 y RAC2 uniendo, ¿sí? Los dos fragmentos. Esta asa es descartada, este DNA es descartado, ¿sí? Se cinde y es descartado, ¿sí?
Y aquí tengo que unir, ¿sí?, los dos segmentos que me interesa juntar, ¿está bien? Para formar el exón que a mí me interesa. Y eso lo puedo hacer con, o sea, estas enzimas de reparación, ¿sí?, apertura del horquillo y procesamiento de los extremos, son las enzimas que pueden estar en cualquier célula, ¿sí?, que son enzimas de reparación del DNA, van a tratar de ver qué pasa aquí y unir los fragmentos. Va a haber ligasas, ¿sí?, que van a poder meter nucleótidos de manera palindrómica. ¿Saben lo que es? Lo que son las secuencias palindrómicas son secuencias de nucleótidos que digamos, de lectura 5' a 3' se lee lo mismo que de lectura 3' a 5'. Si yo les digo una palabra palindrómica, por ejemplo, Neuquén o reconocer, ¿sí?, que si yo leo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, puedo leer la misma palabra. Nosotros las conocemos como capicúas, ¿sí?, esas palabras. Bueno, las secuencias del ADN que se pueden leer, o sea, los nucleótidos que se pueden leer de la misma, con el mismo sentido, ¿sí?, estando 5', 3' o 3', 5', se conocen como secuencias palindrómicas, y esa es la forma en la que la ligasa va metiendo esos nucleótidos, por eso se los denomina como nucleótidos P, pero también puede actuar esta transferasa de nucleótidos, esta TDT, ¿sí?, y meter nucleótidos aquí para la unión, y esos nucleótidos que mete la TDT en una sola de las dos cadenas se conocen con el nombre de nucleótidos N, ¿sí? Lo importante es que para poder reparar esta escisión del DNA generada por las 1 y 2, ¿sí?, necesito maquinaria de reparación de la célula, ¿está bien? Entonces, los extremos rotos los repara la maquinaria de unión de extremos no homólogas presente en todas las células, ¿sí? Y es donde puedo introducir una nueva variabilidad, porque al final la información que se va a transcribir es información dada por los segmentos B, J o B de J, si fuera la cadena pesada, la región variable de la cadena pesada, ¿sí?, más esa variabilidad de nucleótidos que luego se va a traducir a otros aminoácidos distintos que se genera en este momento, ¿sí? Esto es lo que vimos antes, ¿sí? En casi todos los reordenamientos de los genes de la cadena ligera, las enzimas de reparación rellenan con nucleótidos complementarios las colas de una sola cadena. Son las secuencias palindrómicas, los nucleótidos T, o los nucleótidos de la cadena pesada, y una proporción en la cadena ligera se añaden nucleótidos por la TDT. ¿Sí? Bueno, y aquí vamos a ver lo mismo que estuvimos hablando ahora, pero cómo seguimos después de este reordenamiento, ¿sí? Nosotros vamos a ver que tanto en la cadena liviana como en la cadena pesada, cuando hablamos de las regiones variables, ¿sí?, en la cadena ligera dijimos que había escinción y recombinación de porciones B y J, y en la cadena pesada, en la zona variable, había porciones B, D y J, ¿sí? Entonces, estas porciones, por recombinación somática, en un proceso gobernado por las enzimas RAC1 y RAC2, que se expresan únicamente en los linfocitos B, en ese estadio inmaduro en el que están llevando adelante su ontogenia y tienen que empezar a expresar un receptor en su membrana antes de salir de la médula ósea, ¿sí? Por esas enzimas se lleva adelante esta recombinación, de manera tal de que cuando yo tengo ya esta recombinación llevada adelante, voy a tener un segmento unido o reordenado, ¿sí? Este segmento unido o reordenado, que ya no tiene segmentos en el medio, ¿sí?, se empieza a transcribir. Para transcribir también tengo que, obviamente, elegir
cuál es la cadena, la porción constante, ¿sí? Tanto de la cadena liviana como de la cadena pesada, ¿sí? Para la cadena liviana no hay tantos problemas porque no hay tanta variabilidad. Para la cadena pesada puede ser que la porción constante tenga distintas variabilidades, ¿sí? De distintos segmentos. Habíamos visto gamma 4, ¿sí? Y dependiendo de la cantidad de porción de cadena pesada que necesito, ¿sí? Voy a escindir. En este caso, lo que se grafica es una cadena pesada de una inmunoglobulina que tiene solamente 3 segmentos constantes, ¿sí? Pero bueno, volvamos a las regiones variables. Entonces, una vez que las regiones variables recombinaron, tanto en la cadena liviana como en la cadena pesada, ¿sí? Voy a tener que empezar a transcribir, ¿sí? Y una vez que se transcribe, lo que hago es pasar la información de ADN a RNA, ¿sí? Cuando tengo el RNA, tengo que sacar, ¿sí? Acá saco los intrones, ¿sí? Me quedo solamente con un proceso que se llama splicing alternativo, ¿sí? Me quedo solamente con la información que va a codificar, ¿está bien? Entonces, al final voy a tener mi segmento líder para evitar que la proteína, una vez que es una proteína, se degrade, mi porción B y J, para el caso de la cadena ligera, o mi porción BBJ, una, ¿sí? De las múltiples opciones que había, ¿sí? En la porción variable de las cadenas ligeras, livianas o pesadas, ¿sí? A su vez, voy a tener que empalmarlo con la porción constante, tanto de la cadena liviana como de la cadena pesada, ¿sí? De la cadena pesada dijimos que tenía varias porciones, ¿sí? 3 antes en la cadena pesada, que a su vez pueden ser, esas 3 porciones pueden ser, por ejemplo, para inmunoglobulina G, gamma 1, o gamma 2, o gamma 3, o gamma 4. Siempre son 3 porciones, lo que diferencia son los aminoácidos que la componen. Y los aminoácidos que la componen se empiezan a visualizar acá, una vez que el RNA es traducido, ¿está bien?, a una cadena polipeptídica, ¿sí? Fíjense que para la cadena variable, para la porción variable de la cadena liviana, donde se ubican los segmentos J y B, ¿sí? ¿Qué parte forman de la cadena liviana? Y dónde se ubican los segmentos B, ¿sí? D y J, ¿sí? Siempre en el sitio de unión al antígeno. El sitio de unión al antígeno lo podemos visualizar como esta zonita de acá, con esta partecita así, en donde voy a tener una parte formada por la segmento B y una parte formada por el segmento J. Y acá una parte formada por el segmento B, una por el D y una por el J, ¿sí? Con las respectivas porciones constantes, ¿sí? Para que se transcriba tengo que tener esta cadena poli-A, por eso decía, ¿sí? Formación del RNA con poli-A, que después se va a cortar, se va a empalmar y voy a tener un RNA mensajero. El RNA mensajero es el que va a llevar la información para que luego se transcriba, se traduzca, siempre lo digo mal, a una proteína en los ribosomas, ¿no? Esto es lo mismo que vimos recién, ¿sí? Pero para una sola cadena, por ejemplo, para la cadena kappa, ¿sí? Voy a recombinar, acá no había tantas opciones, perdón, en la diapositiva anterior, no sé si puedo volver. Teníamos un solo fragmento B, ¿sí? Un solo fragmento J, pero para poder hacerlo, digamos, más esquemático, por ejemplo,
1, 2, 3, 23, cualquier N, ¿sí? Cualquier fragmento, ¿sí? Se va a recombinar con cualquier fragmento, cualquier posibilidad, cualquier segmento génico, joint o B de variable, ¿sí? Entonces, tengo una cadena rearreglada en donde tengo mi porción constante y esto se cortó, ¿no es cierto? Esto se cortó, no está más, solamente tengo esto, ¿sí? Bueno, no sé por qué acá hay dos opciones de J. Ah, esto es para explicar el splicing alternativo, supongo. Que se puede cortar y se puede elegir una de las dos secuencias codificantes, digamos, para tener un RNA con cadena poli A que vaya a la traducción de proteínas, ¿sí? Acá me quedo, ¿por qué es el de la cadena? No sé por qué. Tengo dos. Yo quería graficar en esta diapositiva que había varias opciones, lo que ya habíamos charlado, pero en la otra foto solamente veíamos una sola opción, y yo quería que les quede claro que tengo muchas opciones para elegir segmentos B o segmentos J, ¿sí? Bueno, en definitiva, acá voy a tener una proteína naciente, un péptido naciente que me va a dar lugar a una cadena kappa, ¿sí? Una cadena kappa, donde voy a tener una porción variable formada por los segmentos B y J y una porción constante, siempre de una cadena liviana kappa. Y para la cadena pesada, ¿sí? Esa era una cadena pesada, una cadena liviana, perdón, para la cadena pesada, por ejemplo, para el caso de una inmunoglobulina M, que habíamos visto que la inmunoglobulina M tenía 4 porciones constantes, ¿sí? 4 porciones constantes y una sola variabilidad para estas porciones. No como la inmunoglobulina G, que tiene 3 porciones constantes, pero a su vez pueden ser variable 1, 2, 3 o 4, ¿sí? Aquí la cadena pesada mu tiene, ¿sí? en el mismo gen, o sea, esto ya es el transcripto, ¿sí? Esto ya es el RNA, ¿sí? Esto ya es el RNA, pero para que vean que tiene un transcripto, una cadena que puede ser delta también, ¿sí? Una cadena mu o una cadena delta, ¿sí? Al final esto se va a escindir, obviamente, el linfocito que está madurando puede elegir entre tener una cadena mu o una cadena delta, ¿está bien? Esto lo tiene en la misma información. Si se corta, o sea, si se escinde y se elige delta, la inmunoglobulina que se expresa va a ser una inmunoglobulina D. Pero si se elige M, como es en este caso, se va a expresar una inmunoglobulina M, ¿sí? Aquí lo que les quería mostrar es que se puede generar un RNA para poder sintetizar una proteína de membrana, ¿sí? En este caso, una proteína de membrana va a tener una secuencia que indique que la proteína va a ir a la membrana, porque necesito tener una secuencia de anclaje, ¿sí? O va a ser una proteína secretada, ¿sí? También la recombinación sucedió y se eligieron uno de los fragmentos B. En el caso de las cadenas pesadas también tienen un fragmento D, entonces en este caso son B de J, ¿sí? Los segmentos que forman parte de la porción variable de la cadena pesada, mientras que son 4 segmentos mu los que forman parte de la porción constante de la cadena pesada, ¿sí? Para el caso de la proteína de membrana, además tengo 2 sitios poli A que me indican que tengo que ir a la membrana y no ser secretada. Ya lo vimos, en las otras diapositivas se los mencioné, esto simplemente para repasar. La inmunoglobulina M tiene 4 segmentos constantes, ¿sí? 4 fracciones constantes dentro de la porción constante de la cadena pesada que tienen una sola variabilidad, ¿sí?
Este es el ratón, pero acá en el ser humano tiene una sola variabilidad, ¿sí? La inmunoglobulina D tiene 3 porciones constantes y un solo segmento génico que codifica para esa inmunoglobulina. En los linfocitos, esto está en el mismo gen y puedes elegir expresar IgM o IgD. Por eso, cuando el empalme, cuando se elige para M o para D dentro de la maduración, vamos a ver que el linfocito sale con los 2 tipos de receptores. ¿Sí? Dentro de la inmunoglobulina G vamos a tener 3 segmentos constantes en la porción constante de la cadena pesada, pero pueden ser 1, 2A, 2B, 3 y hasta 4. Perdón, estoy diciendo en el ratón. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? La inmunoglobulina E tiene un solo segmento génico que codifica para la porción constante, pero son 4 regiones. ¿Sí? Y la inmunoglobulina A tiene 2 segmentos génicos que codifican para la región constante, que también son 3 regiones. ¿Sí? Entonces, a no confundir segmentos o regiones constantes dentro de la cadena pesada con variabilidad de opciones para estas cadenas, ¿sí? Bueno, entonces, esto es para repasar lo que ya estuvimos viendo y para introducirnos en una nueva fuente de diversidad, ¿sí? Que la vamos a estudiar con un poco más de amplitud en la teórica de activación. Pero en definitiva, la diversidad del repertorio de inmunoglobulinas se genera por medio de 4 procesos principales. El primer proceso que vimos es el reordenamiento, ¿sí?, de los distintos segmentos génicos. Ese reordenamiento de los distintos segmentos génicos que ocurre por el reconocimiento de la RAC1 y RAC2 de 2 segmentos, ¿sí?, que están dentro del DNA, que son heptámeros o nonámeros, donde se pueden unir, son esas secuencias señal donde se pueden unir, se puede hacer la unión de las zonas que me interesan con posterior escisión de DNA circular que queda extranuclear y unión de esos 2 segmentos a través de las enzimas de reparación del DNA, ¿sí?, que introducen nuevos nucleótidos. Ahí ya tengo una nueva diversidad, ¿sí? Entonces tengo la diversidad por el ordenamiento diverso en las regiones variables, la diversidad por la introducción de adición y escisión de nucleótidos mediante el proceso de recombinación, ¿está bien? Otra fuente de diversidad es combinacional, ¿sí? Surge a partir de las combinaciones diferentes de las regiones variables de la cadena pesada y de la liviana, porque cada una rearregla por separado. Y después se pueden combinar, ¿sí?, una con la otra, con la misma que se produjo antes con una cadena pesada nueva, por ejemplo, ¿está bien? Entonces, esa es otra fuente de diversidad, la combinación entre la cadena liviana y la cadena pesada. Y por último, la hipermutación somática, que son mutaciones puntuales en los genes que ya están reordenados, y eso es una vez que estamos en presencia del antígeno, ¿sí? Y de vuelta lo vamos a ver en la clase de activación del linfocito B. Como les dije, hay una diversificación secundaria del repertorio de inmunoglobulinas que es cuando el linfocito B ya está en contacto con el antígeno, ¿sí? Y eso induce cambios, ¿sí?, variabilidades en distintas zonas de la región variable, ¿sí? Hipermutación somática, ya vamos a ver cómo se lleva adelante, pero ocurre en presencia del antígeno. Conversión génica, acá puede haber intercambio, ¿sí?, por genes que son pseudogenes, que son parecidos, es decir, yo les dije que había distintas copias, ¿sí?, de los mismos genes. Y el cambio de clase, ¿sí? Además, el cambio de clase igual conserva la especificidad, ¿sí? Pero una vez que vio el antígeno, esa inmunoglobulina M va a dejar de ser inmunoglobulina M, si el antígeno es un antígeno peptídico, ¿sí? Y se va a transformar en una inmunoglobulina G, D, perdón, D no, G, E o A, ¿está bien?
Esta podríamos adivinar que es una inmunoglobulina E porque tiene 1, 2, 3, 4 porciones constantes, a diferencia de la G que tiene solo 3, ¿sí? Entonces, hay otras formas de meterle diversidad a la inmunoglobulina. En definitiva, lo que a mí me gustaría que ustedes se lleven de esta clase es que el repertorio de inmunoglobulinas con el que contamos es un repertorio ilimitado. La forma de generar ese repertorio ilimitado es un proceso que se conoce con el nombre de recombinación somática, ¿sí? Está mediado por unas enzimas principales que son RAC1 y RAC2, después hay otros complejos enzimáticos que reparan el ADN e introducen nucleótidos, y eso va generando, a su vez, mayor variabilidad. Y después hay una segunda generación de variabilidad y de diversidad, ¿sí? Que se da ya en presencia del antígeno, ¿sí? O por conversión de pseudogenes. Esto es lo mismo que hablamos recién, ¿sí? Estos tres procesos, la hipermutación somática, la conversión y el cambio de clase, dependen de otra enzima, ¿sí? Una enzima que se llama deaminasa decitilina inducida por la activación de los linfocitos. Por eso vamos a volver a hablar de esta deaminasa en la clase de presentación y activación de los linfocitos. ¿Está bien? Esta diversificación secundaria, ¿sí? Esta diversificación mediada por la deaminasa decitilina, ¿sí? Por la enzima AIR, ¿sí? En células B, ¿sí? Después de que vieron el antígeno. Bueno, esto es lo mismo que les dije antes, ¿sí? Ya vamos a ver qué es la hipermutación somática y por qué se introducen mutaciones puntuales. Se activa la enzima y puede hacer cambios, ¿sí? Dentro de los nucleótidos que forman parte de las inmunoglobulinas. Luego, ¿sí? El cambio de clase, ya les dije que no afecta a la región variable, pero sí incrementa la capacidad funcional de las inmunoglobulinas, porque la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina E tienen funciones bien definidas, ¿sí? Entonces amplío la posibilidad de eliminar microorganismos, que es lo que en definitiva yo quiero, ¿sí? Si tengo una inmunoglobulina E, voy a poder eliminar parásitos. Si tengo una inmunoglobulina G, voy a poder eliminar diferentes tipos de bacterias. Puedo eliminar virus. Si tengo una inmunoglobulina A, voy a estar preparada para los tipos de bacterias o virus que pueden ingresar por los distintos tipos de epitelios, ¿sí? Entonces, tienen la misma especificidad, reconocen el mismo tipo de antígeno, pero tienen distintas capacidades efectoras, ¿sí? Es decir, cumplen distintas funciones. Y bueno, la conversión génica es el reemplazo de los segmentos de la región variable reordenada por secuencias derivadas de pseudogenes. Lo que les dije es esto, digamos, yo no tengo solo una copia, sino que tengo varias copias de los mismos genes. Y esto es lo mismo, ¿sí? Pero graficado, de alguna manera, ¿sí? Esto que ocurre ya en presencia del antígeno, ¿sí? Pero que también le confiere mayor diversidad, ¿sí? Lo conocemos como diversificación secundaria del repertorio de inmunoglobulinas, ¿sí? Son mutaciones puntuales, mutaciones somáticas dentro de la región variable que ocurren en presencia del antígeno, ¿sí? Ese proceso se conoce con el nombre de maduración de la afinidad, ¿sí? La hipermutación somática que veíamos recién, la hipermutación somática es el cambio de algunos nucleótidos por mutaciones puntuales, porque esta enzima puede hacer cambios de uracilos, de citidinas por uracilos, y eso genera un error en el marco de lectura y un cambio, ¿sí? Entonces, ese cambio se traduce en una mutación. Lo que hace o lo que permite es que al final la proteína que se va a codificar tenga mayor afinidad por el antígeno, ¿sí? Lo que busca ese cambio, esa hipermutación somática, es interaccionar mejor con el antígeno, con mayor afinidad. Si yo puedo reconocer mejor el antígeno, tengo una inmunoglobulina más eficaz, ¿sí? Entonces, ese cambio en esas mutaciones somáticas conducen a la maduración de la afinidad. Por eso hay un aumento en la afinidad, ¿sí? Un aumento en la afinidad. Y eso está dado por las regiones variables, ¿sí? Que se encuentran tanto en la cadena liviana como en la cadena pesada, ¿sí? En los sitios de unión al antígeno.
El cambio de isoforma, ¿sí? De una inmunoglobulina E a una inmunoglobulina, perdón, de una inmunoglobulina M a una inmunoglobulina E o G o E o A, ¿sí? Lo que hace es modificar, introducir nuevas funciones efectoras, ¿sí? Cada isotipo tiene un diferente función efectora. Algunas las estuvimos viendo a lo largo de la clase, ¿sí? ¿Qué hace la inmunoglobulina G? ¿Qué hace la inmunoglobulina A? ¿Qué hace la inmunoglobulina E? ¿Sí? Y por último, lo que ocurre en presencia del antígeno es que va a dejar de ser una inmunoglobulina de membrana para ser una inmunoglobulina secretada, ¿sí? Entonces, cambia de función del receptor, ya no es más un receptor que reconoce el antígeno dentro, o sea, en presencia del linfocito B, sino que ahora es una proteína. Luego de que se reconoce el antígeno y ocurren todos estos cambios de los que hablamos, y el linfocito se activa, va a ser una inmunoglobulina secretada que va a empezar a cumplir con sus funciones efectoras, ¿sí? La neutralización de los antígenos, la opsonización de los antígenos, el hecho de que puede mediar las reacciones de citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿sí? Bueno, y esto es el resumen, ¿sí? De la clase, o lo que podríamos tratar de tomar como cosa importante. Como cosa importante. Los anticuerpos son una familia de glucoproteínas producidas por los linfocitos B, que pueden estar en forma de receptor de membrana o pueden ser secretadas. ¿Sí? Tienen una estructura simétrica, dos cadenas idénticas, que están unidas por enlaces covalentes. ¿Sí? Los enlaces covalentes no se rompen fácilmente. En cambio, la unión del antígeno con esa inmunoglobulina, con ese anticuerpo, están unidos por uniones no covalentes y son entonces reversibles. ¿Sí? Cada cadena pesada y liviana tiene una región variable, esa región variable tiene 3 regiones hipervariables, y donde está la mayor cantidad, la mayor variabilidad de esas moléculas y forman la zona de unión al antígeno. Las regiones constantes constan de 3 o 4 dominios, depende de la inmunoglobulina, ¿sí? Y la clase y subclase tienen propiedades funcionales diferentes. La diversidad en el repertorio de inmunoglobulinas se genera por asociaciones de combinaciones de múltiples genes. B, D y J en la línea germinal. Y luego se genera por la unión, o sea, por la adición o la eliminación de nucleótidos aleatorios en los lugares de recombinación. En el curso de la respuesta inmunitaria se puede volver a introducir cambios en la estructura de los anticuerpos, ¿sí? Y eso ya ocurre en presencia del antígeno, en el transcurso de la respuesta. ¿Está bien? Bueno, y hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Espero que todavía estén vivas.